Yaguarachi, el árbol de la sombra mortal. Bienvenido a Sombras de Vlad. Hace siglos, en un remoto valle de los Andes peruanos, se alzaba un árbol inmenso llamado Yaguarachi, cuyos frutos rojos brillaban como sangre fresca. Los aldeanos lo evitaban, pues contaban que quien se acercara demasiado sentiría frío intenso y pesadillas imposibles de despertar. El suelo alrededor del árbol estaba ennegrecido y endurecido, como si la tierra misma quisiera alejar a los curiosos. Se decía que el árbol nació sobre un antiguo cementerio de guerreros sacrificados y que absorbió la ira y la desesperación de sus víctimas. Los viejos del pueblo advertían que incluso mirar sus frutos podía traer la muerte, lenta y silenciosa. Muchos viajeros ignoraban la advertencia y jamás regresaban, dejando solo ecos de gritos que resonaban entre las montañas. Algunos afirmaban que el árbol no solo mataba con veneno, sino que capturaba las almas de quienes caían bajo su sombra. Nadie sabía si Yaguarachi era un ser vivo o un demonio disfrazado de árbol, pero todos temían mirarlo directamente. Una noche, un joven llamado Tupac, arrogante y curioso, llegó al valle ignorando los avisos. Se acercó al árbol con pasos firmes y tomó uno de sus frutos rojos, brillante bajo la luz de la luna. Al morderlo, sintió un ardor que subía por su garganta y un frío que le paralizaba los miembros. Gritó, pero su voz se perdió entre el viento que soplaba por las ramas, como si el árbol la absorbiera. Las sombras descendieron lentamente, tomando forma de guerreros caídos, con ojos huecos que brillaban con odio. Tupac intentó escapar, pero sus pies parecían pegados al suelo, y cada paso se volvía más pesado. Nadie en el valle volvió a verlo, pero algunos aseguraban que sus gritos aún resonaban entre las hojas. Desde entonces, la leyenda se reforzó. Yaguarachi no perdonaba a los imprudentes. Con los años, aldeanos reportaron que incluso la lluvia que caía sobre el árbol podía quemar la piel. El viento llevaba susurros, palabras incomprensibles que helaban la sangre y llenaban de terror el corazón. Aquellos que dormían bajo su sombra sentían que alguien los observaba desde dentro de las raíces. Caminos cercanos se desvanecían en la niebla, como si el valle entero protegiera al árbol de intrusos. Se decía que en noches de luna nueva, el árbol brillaba con un resplandor rojo, mostrando los rostros de los que morirían pronto. Los aldeanos enseñaban a los niños a nunca mirar hacia arriba, ni siquiera por curiosidad. Cada rama parecía moverse, aunque no hubiera viento, y algunos afirmaban ver figuras humanas trepando entre sus hojas. Yaguarachi no solo mataba con veneno, sino que jugaba con la mente de los vivos. Una familia que se perdió en el valle buscó refugio junto al árbol, sin conocer la leyenda. Al caer la noche, los padres sintieron un peso sobre el pecho y un frío que parecía atravesar la carne. Sus hijos comenzaron a llorar, pero las lágrimas se congelaban al tocar el suelo. La madre corrió hacia los frutos, pensando en comérselos para obtener energía, pero sintió un ardor que la detuvo. El padre trató de cortar una rama para encender fuego, pero el hacha se rompió en sus manos. El viento traía voces susurrando nombres de personas muertas hace siglos, mezclando pasado y presente. Al amanecer, la familia desapareció y solo quedaron huellas que terminaban frente a la base del árbol. Los aldeanos que encontraron el sitio aseguraron que la tierra parecía respirar, como si el árbol la reclamara. Desde entonces, viajeros evitaban el valle a toda costa, y los rumores sobre el árbol se multiplicaron. Algunos afirmaban que en la noche se podían escuchar gritos, llantos y risas que no pertenecían a ningún ser humano. Otros aseguraban que el árbol podía moverse ligeramente, inclinando sus ramas hacia los curiosos. Se contaba que su sombra podía alargar los días y acortar la vida de quien se quedara bajo ella demasiado tiempo. Al acercarse, muchos sentían que el corazón les latía descontrolado y que la visión se nublaba.
Los más valientes que miraban de frente los frutos veían imágenes de su propia muerte reflejada en ellos. Nadie sabía si el árbol podía matar físicamente o si era el miedo lo que consumía a los imprudentes. Sin embargo, la desaparición de cuerpos era constante y la evidencia aterraba a todo el valle. Los ancianos enseñaban que el árbol estaba protegido por un espíritu ancestral, guardián de las almas atrapadas. Este espíritu exigía respeto, sacrificios y silencio, y cualquier falta era castigada de inmediato. Se decía que intentarlo talar traía consecuencias peores que la muerte. La desaparición eterna. Algunos que se acercaron a cortar ramas eran encontrados al día siguiente en el bosque, convertidos en figuras retorcidas de madera y sombra. El resplandor rojo de la noche parecía señalar a los curiosos y atraerlos lentamente hacia la muerte. El árbol nunca dejaba escapar a quien mostrara miedo o arrogancia, y su poder aumentaba con cada víctima. Quienes regresaban al valle con historias intentaban advertir a otros, pero muchos eran ridiculizados o desaparecían. Así, Yaguarachi se mantuvo intacto y más poderoso con cada generación. Los viajeros actuales cuentan que el valle sigue desierto, salvo por el árbol que se alza imponente. Por la noche, su sombra cubre kilómetros, y el viento trae un perfume dulce y venenoso a la vez. Quien se acerca demasiado siente que la tierra tiembla y que sus pasos desaparecen en un silencio absoluto. Los frutos brillan con luz propia, atrayendo a quienes buscan comida o curiosidad, prometiendo energía y placer, pero quienes los prueban son atrapados por un frío que consume la carne y un dolor que atraviesa los huesos. El grito final nunca se oye, solo un silencio pesado que deja la mente rota y el cuerpo vacío. Al amanecer, la tierra vuelve a su estado normal, como si nada hubiera pasado, pero la víctima ya no existe. Los aldeanos repiten una y otra vez: no te acerques, no mires, no pruebes, o tu alma quedará atrapada. Yaguarachi continúa creciendo, alimentándose de miedo y almas. Su maldición se extiende lentamente, enseñando que el poder de un espíritu antiguo puede superar la vida misma. Cada generación nueva escucha los susurros, pero pocos se atreven a contar la verdad completa. La leyenda sigue viva, y los curiosos que ignoran las advertencias desaparecen, dejando solo ecos. El árbol no necesita moverse para matar. Su poder reside en la sombra y en lo que promete. Y cada noche, en el viento que recorre el valle, se puede escuchar un susurro que dice: acércate, solo un paso más, prueba mis frutos, y tu alma será mía para siempre. Así permanece Yaguarachi, inmortal, esperando al próximo incauto que desafíe la leyenda. Desde la primera parte de la historia, el árbol Yaguarachi no solo mataba con sus frutos, sino que aprendía a tentar a la mente de quienes lo rodeaban. Viajeros y aldeanos sentían presencias invisibles que los observaban, respirando cerca, acechando en cada sombra. Se decía que incluso en sueños, el árbol podía aparecer, estirando sus raíces como serpientes para atraparte. Aquellos que intentaban ignorarlo despertaban gritando, con la sensación de que alguien los sostenía del cuello. Las hojas parecían susurrar secretos antiguos, llenos de odio y rencor, que corroían la mente de los incautos. Cada noche, su resplandor rojo mostraba imágenes de tragedias pasadas y futuras, mezclando la realidad con la muerte. Los aldeanos contaban que quienes sobrevivían a un encuentro con Yaguarachi ya no eran los mismos. Sus ojos se volvían vacíos, sus pasos lentos, y sus palabras susurraban advertencias que nadie podía comprender del todo. Una joven llamada Micaela se acercó al valle en busca de hierbas medicinales, ignorando los rumores. Al ver el árbol, sintió una fascinación instantánea, como si algo la llamara desde el interior de sus raíces. Al tocar una hoja,
Un frío intenso le recorrió la columna y vio destellos de personas desaparecidas en el valle. Intentó gritar, pero su voz parecía atrapada en el aire, mientras sombras alargadas se movían entre las ramas. De repente, el árbol se estremeció, y del suelo surgieron raíces que buscaban envolver sus pies. Micaela corrió, pero cada paso la llevaba más cerca del tronco, como si un hilo invisible la guiara. Al caer al suelo, vio en los frutos su propio rostro, distorsionado por el miedo y el dolor. La leyenda había cobrado otra víctima, y la joven desapareció, dejando solo ecos de su último grito. Los viajeros que se atrevían a pasar cerca del árbol reportaban extraños fenómenos. Luces que parpadeaban entre las ramas sin explicación, voces que llamaban por sus nombres y figuras humanas que aparecían entre la niebla, caminando hacia ellos con movimientos erráticos. A veces, los árboles vecinos parecían inclinarse hacia Yaguarachi, como rindiéndose a su poder. La tierra alrededor se volvía fangosa y huellas que no pertenecían a nadie aparecían y desaparecían. Los animales del valle huían al escuchar el murmullo del árbol y los insectos desaparecían de su tronco. Algunos afirmaban que si un perro ladraba cerca, el árbol lo absorbía, dejando solo un silencio mortal. El terror se volvía tangible y la leyenda crecía con cada historia de desaparición o muerte inexplicable. En el corazón de la noche, los aldeanos escuchaban pasos que no tenían dueño, puertas que se abrían solas, ventanas que crujían y sombras que se movían sin viento. Quienes dormían cerca del valle despertaban con marcas en la piel, como si raíces invisibles los hubieran tocado. El árbol no solo mataba el cuerpo, devoraba la esencia, dejando un caparazón vacío que vagaba sin conciencia. Algunos que regresaban contaban haber visto figuras encadenadas entre las ramas, gimiendo en un idioma olvidado. Otros afirmaban que sus familiares caídos les susurraban desde las hojas, rogando que se fueran. El miedo se transmitía como un virus, y nadie podía estar seguro de sobrevivir si ignoraba la advertencia. Yaguarachi, inmóvil y silencioso durante el día, se volvía un monstruo activo bajo la luna. Se decía que si un aldeano intentaba talar una rama, el árbol podía responder con fuerza sobrenatural. Hachas que se rompían, manos atrapadas en el aire y raíces que emergían para arrastrarlos. Quienes sobrevivían a estos ataques salían cambiados, con cicatrices imposibles y miradas vacías. El espíritu protector del árbol aprendía rápidamente los miedos de sus víctimas, manipulándolos en sueños. Aquellos que intentaban huir del valle se encontraban dando vueltas en el mismo lugar, atrapados en un bucle eterno. La sensación de ser observado era constante, y los susurros nunca cesaban, incluso en sus casas lejanas. Se decía que los frutos del árbol podían cambiar de forma, adoptando la apariencia de algo deseado por quien los miraba. Pero al probarlos, solo encontraban muerte, desesperación y el olvido de su propia existencia. Un anciano, último sobreviviente de su familia, relataba que las raíces podían penetrar las paredes de las casas cercanas. Aquellos que vivían demasiado cerca del valle sentían sacudidas en sus hogares y pasos dentro de las habitaciones vacías. Las noches eran interminables. Sombras recorrían los pasillos y voces repetían nombres antiguos. Algunos intentaban escapar del miedo con oraciones o rituales, pero nada detenía al árbol. Se decía que cada víctima alimentaba la fuerza de Yaguarachi, haciéndolo más inteligente y astuto. Los viajeros notaban que las ramas se inclinaban hacia ellos de manera casi intencional, guiándolos hacia la muerte. El árbol parecía sentir el miedo, reaccionando al menor temblor de su próxima víctima. Nadie sabía hasta dónde llegaba su poder, pero todos respetaban la advertencia de los aldeanos. Un día, un forastero llamado Diego llegó al valle, armado con curiosidad y desprecio por las supersticiones. Al ver el árbol, sonrió
pensando que todo eran cuentos para asustar a los niños. Caminó hacia sus raíces, sintiendo un frío que le recorría los huesos y un peso que le apretaba el pecho. Las sombras comenzaron a moverse, formando figuras que imitaban sus pasos y movimientos, duplicando su terror. Diego intentó correr, pero las ramas se movieron para bloquear su camino, como si tuvieran vida propia. Su reflejo apareció en los frutos, mostrando un rostro deformado por el miedo y la desesperación. Al gritar, nadie respondió. El viento absorbió su voz y la convirtió en un susurro que otros escucharían más tarde. El árbol lo había atrapado, sumando su esencia a la fuerza que alimentaba su leyenda. Desde entonces, los aldeanos contaban que el árbol podía predecir la llegada de los imprudentes. Las hojas se agitan antes de que alguien llegue, y los frutos brillan con un rojo más intenso. Si un viajero ignora las señales, el árbol ajusta su sombra para atraparlo sin esfuerzo. Quienes han intentado huir se encuentran de nuevo frente a él, como si el valle fuera un laberinto maldito. El miedo se vuelve físico, palpita en el pecho, quema la piel y nubla la visión. El árbol aprende de cada intento de escape, y cada error humano se convierte en su victoria. Los aldeanos recuerdan que la supervivencia no depende de fuerza ni inteligencia, solo del respeto y la obediencia. Yaguarachi no perdona, y su paciencia es infinita. Los viajeros más valientes que intentan documentar la leyenda desaparecen sin dejar rastros. Fotografías muestran sombras que no deberían existir y luces rojas que se mueven solas. Las grabaciones capturan susurros imposibles de descifrar. Voces antiguas que narran tragedias olvidadas. Se cree que el árbol puede aparecer en sueños, arrastrando a los soñadores al valle mientras duermen. Cada víctima suma poder al espíritu que lo protege, y los susurros se multiplican con cada nueva historia. Los aldeanos afirman que incluso los que nunca han visto el árbol sienten su presencia. Quienes se atreven a acercarse demasiado experimentan alucinaciones, viendo rostros muertos entre las ramas. La leyenda advierte: mirar demasiado tiempo puede significar nunca regresar. Hoy, Yaguarachi sigue en pie, gigante y silencioso durante el día, temible y activo por la noche. Su sombra cubre kilómetros y sus frutos atraen a los curiosos con promesas de placer y conocimiento. Pero quien se acerque demasiado será atrapado, devorado por el frío, el miedo y las sombras. Los aldeanos repiten la advertencia a cada generación: no mires, no pruebes, no te acerques. El árbol espera, paciente y eterno, observando cada paso y cada respiración de sus víctimas. Cada desaparición alimenta la leyenda y fortalece su maldición, haciéndolo más astuto y mortal. El valle permanece desierto, salvo por su resplandor rojo, que brilla como la sangre de los caídos. Yaguarachi, el árbol de la sombra mortal, continúa su vigilia, listo para reclamar a quienes desafíen su leyenda.